Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto estar con ustedes en esta tarde de miércoles 15 de julio del año 2026. Como siempre, aquí nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte de nuevo aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues una semana interesante que vamos a estar platicando el día de hoy y que mencionábamos en otras emisiones. La tensión en Medio Oriente nuevamente vuelve a ser incertidumbre, los precios del petróleo. Hablaremos también sobre la inflación en México, la inflación en los Estados Unidos y una noticia interesante de esta semana: Nubank fue autorizado ya como un banco en México por el regulador, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tendremos nuestra cápsula Mundo Cripto y Marketing para Todos, y vamos a arrancar esta emisión con la cápsula Marketing para Todos y regresamos aquí para iniciar el programa del día de hoy. Hola, bienvenido a Marketing para Todos. Yo soy Isela. Y yo soy Karen. Hoy vamos a platicar sobre cómo aprovechar las redes sociales para tu negocio sin necesidad de grandes presupuestos. Tip número 1. Elige bien. No necesitas estar en todas las redes, solo en las que está tu cliente. Tip número 2. Sé constante. Publica con regularidad, genera confianza. No importa si es una vez por semana, lo importante es mantener la presencia. Tip número 3. Usa contenido sencillo. Fotos de tus productos, testimonios de clientes o consejos prácticos pueden ser más efectivos que campañas complicadas. Tip número 4. Interactúa. Responde comentarios, agradece y conversa. Eso crea comunidad y fideliza. Recuerda, las redes sociales son una vitrina gratuita a tu negocio. Y si las usas con estrategia, se convierten en tu mejor herramienta de marketing. Esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Les recordamos que nos puede seguir en las redes sociales y esta emisión y todas las emisiones con más de 300 episodios en el podcast y en nuestro portal de noticias automatizado, el portal de noticias de Encuentro de Negocios, encuentronegocios.mx. Bueno, estimado Rodrigo, pues ha sido una semana intensa, interesante. La inflación ha sido o está siendo un tema tanto en México como en los Estados Unidos. Platícanos. Así es, estimado. A pesar de que tenemos una semana volátil en los mercados, tanto en Estados Unidos y México, sobre todo por acuerdo de paz que se logra, no se logra, entonces ha dado volatilidad al mercado. Ambos han cerrado en positivo, pero con movimientos muy volátiles. En México subida de 0.50, en Estados Unidos subida de 0.08, prácticamente lateral, pero con muchos movimientos. Lo dices bien, viene por parte de sobre todo datos de la inflación, que por un lado tenemos a México, que la semana pasada se da este dato de la inflación en el cual la inflación entra a terreno que Banco de México está esperando, a terreno del 3.37, lo hemos repetido. Banco de México lo que busca es niveles de 3% más menos 1, o sea, entre 2 y 4, entonces 3.37, un muy buen dato de la inflación para el país. Se da una disminución drástica, lo cual es bueno, se agradece, se acerca a los parámetros que se están buscando, entonces esto es bueno. De algunos productos que impulsaron esta baja, sobre todo productos alimentarios como son el jitomate, chile poblano, chile serrano, que tuvieron disminuciones de casi 40%, el jitomate 38%, el chile poblano 0.40%, el chile serrano a 26%, y pues 26%, y pues en un país donde se consumen mucho estos productos, pues se da. La inflación subyacente
tiene una ligera subida, mientras que la inflación no subyacente incluso tiene una baja drástica de 1.11%, la subyacente en 4%, estimado. Entonces, lo que marca tendencia, la subyacente empieza a irse a la baja, y lo hemos dicho, la subyacente, por lo volátil que es, llega a moverse con antelación a la inflación general. Entonces, en estos momentos, la subyacente, al empezar a curvearse, quiere decir que muy probablemente viene empieza una tendencia a la baja, tendencia que la general ya trae, y entonces eso beneficie a que el tema de la inflación en nuestro país pues continúe, estimado, continúe a la baja. Buen dato, sobre todo por el tema que hemos platicado de la guerra en Medio Oriente, lo que esto pudiera traer en el sentido de que el precio de la gasolina aumente. El gobierno ha logrado disminuirlo con subsidios y ha logrado controlar ese tema. Y como parece que está cerca el acuerdo, pero no, cosa que vamos a platicar más adelante, el gobierno pues ahí dice, ya se va a acabar, vamos a soltar el subsidio, pero no se acaba, entonces entre que sí, que no, pero bueno, el gobierno ha logrado sortear esto con los subsidios de una u otra forma, y de inflación. Antes de tiempo entra este terreno, vamos a ver cuánto dura también. Hay que ver el resto, pero bueno, buen dato este mes, estimado, y que ayuda, ahorita vamos a platicar, a lo que Banco de México reveló en sus minutos. En un momento más, estimado. Sí, interesante, estimado. Bueno, buena nota lo que mencionabas. Una noticia positiva que pudiera estar a la baja. Ahora que creo que se va a conectar con lo que mencionas, ¿crees que el Banco de México en este año sí vaya a anunciar un nuevo recorte? Porque también lo vamos a platicar. En Estados Unidos también hay un anuncio de una baja, al menos en junio interanual, en la inflación, que es una noticia que me parece interesante porque ellos viven más de cerca los efectos de la guerra con el precio del petróleo. Pero bueno, la inflación interanual en junio bajó seguramente por estos acuerdos y la tensión que disminuyó durante junio. Pero bueno, estamos viendo que en la última semana y media nuevamente volvieron los escenarios volátiles a Medio Oriente, y parece con mayor intensidad. ¿Crees que pueda haber cambios en la política monetaria en México, o se esperarán a la Fed, estimado? Sí, mira, estimado, pues aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo dices, Estados Unidos justamente el día de hoy también saca su dato de la inflación, pero en Estados Unidos es un poco más preocupante porque incluso el dato va ligeramente a la alza, a diferencia de México, donde el dato en Estados Unidos es 3.50, estimado, interanual. ¿Cuál es el problema? Que la Reserva Federal, su objetivo es 2%, a diferencia de México, que es 3%. Entonces, la inflación en Estados Unidos está prácticamente al doble contra su objetivo. Es una economía más grande, más desarrollada, debería de tener menor volatilidad en cuanto a su inflación, pero cosa que no se está viendo. Incluso el dato de inflación en Estados Unidos es mayor al dato de inflación en México, estimado. Entonces, eso es algo que no ayuda Estados Unidos. No creo que la Fed suba tasas, pero lo platicamos que en su última reunión la Fed estaba muy... hablábamos que prácticamente ya iba a quedar plana la tasa y que incluso las probabilidades de alza se aumentaban, digo, ligeramente, andaban sobre el 15%, son probabilidades muy bajas, pero estaban latentes, estimado. Es algo que en Estados Unidos se empieza a ver, se empieza a platicar la posibilidad de un alza de tasas, y es que la inflación no cede. A diferencia de México, que entran los subsidios a la gasolina, en Estados Unidos la gasolina es libre mercado, va contra el precio del petróleo, y mientras la guerra no pase, la inflación en Estados Unidos va a seguir porque el precio de la gasolina va a seguir siendo alto. Que también hay que aclarar que en esta guerra, aunque el precio del petróleo se disparó, el consumidor no ha resentido tanto el tema de la gasolina, el tema de la gasolina, como en otros momentos. O sea, ha sido más paulatino. Esperemos que ya sí se firme. Digo, seguimos que no, sigue sin haber acuerdo, cuando parecía que ya estaba, pero ese es el tema. Entonces, que Estados Unidos suba tasa, creo que todavía no, porque la inflación no está tan descontrolada, pero se va a seguir manteniendo. Y yo creo que México va a estar ahorita en la misma posición. Va a mantener la tasa
por el sentido de mantener el diferencial con Estados Unidos, porque ya lo han recortado bastante para empezar ese diferencial. Estados Unidos no termina de controlar su inflación, no creemos que baje, entonces al no bajar, yo creo que México sí se va a mantener hasta fin de año, como está actualmente pronosticado, estimado, que aunque ahorita la inflación viene bien, el crecimiento está bajo, por lo mejor por ahí pudieran pensar en bajar la tasa por el crecimiento, pero no lo veo. No creo que México ni Estados Unidos bajen tasa. Subidas en Estados Unidos muy poco probables en el corto plazo, tal vez hacia finales del año, que de la misma manera no lo veo tan seguro. O sea, yo creo que no va a haber, pero pues así los movimientos ahorita, estimado, o sea, bastantes movimientos de tasa, de datos, las minutas pues marcan eso, ¿no? Lo que fue la tasa de referencia se mantiene en 6.50 por el tema de inflación, una economía endeble, para soportar los embates que vienen del exterior, sobre todo por el tema del conflicto en Medio Oriente, pero creo que por el momento no va a haber movimiento de tasas en ninguno de los dos países, estimado. Sí, interesante y que prácticamente nos lleva al tema de la guerra. Nuevamente los acuerdos se rompieron. Como tal, hay un escenario totalmente volátil. El mercado lo resiente. Los precios se disparan de repente de un día a otro. Casi siempre veíamos un discurso de Estados Unidos, principalmente bueno, Donald Trump, hablando de una retórica, y a los 2-3 días nuevamente se apaciguaba el escenario y nuevamente buscaba tener algún acercamiento para nuevamente negociar y llegar a un acuerdo final. Pero bueno, ese cese al fuego se ha roto, y luego hay declaraciones sumamente fuertes que le pegan totalmente al precio del petróleo, estimado, como el que mismo Estados Unidos proponga que va a cobrar 20% de peaje por la protección de los barcos petroleros que pasen por el estrecho de Hormuz, que eso es algo totalmente pues descabellado, porque sea como sea, aunque pase el petróleo y hay un peaje por el cruce, y que también no sabemos si pueda ser real, porque Irán seguramente tomará el control del estrecho de Hormuz. De todos modos, eso llevará a tener precios del petróleo volátiles. Al final, el precio del petróleo va a ser afectado, exista un peaje, que incluso aquí lo platicamos en el programa, sea por parte de Irán, sea por parte de Estados Unidos, que eso suena descabellado. Y nuevamente el escenario estamos ya en julio, está a pocos meses de empezar, o que haya elecciones en intermedias en los Estados Unidos. Lo decíamos también en otras emisiones, Donald Trump tendría que despegarse ya de este tema, desprenderse totalmente y buscar ya dedicarse un poco más a los temas domésticos, si no quiere que el Partido Republicano se vea afectado, porque la opinión pública de alguna manera sí resiente el costo de vida alto en los Estados Unidos, y el precio del petróleo es el que pega más por el combustible en aquel país. Entonces son escenarios que bien lo hemos venido platicando. De repente también lo cierto es que Donald Trump es sumamente estratégico en qué momento convertir este escenario en algo que lo saque totalmente ya de ello y lo lleve a otro escenario. Y pudiera ser también que de repente, como sucedió en otro momento, diga, ok, ya tenemos un cese al fuego total, llega la paz y se bajan totalmente los precios del petróleo. Eso es lo interesante del comportamiento del mercado, que le hacen mucho caso a las declaraciones de Donald Trump de manera muy fuerte, como no lo hemos visto en muchos otros liderazgos en los Estados Unidos, estimado. Así es, estimado, lo dices muy bien. Lo que está pasando, Donald Trump, justamente a sus votantes tiene que empezar a ver el tema de los votantes, qué va a hacer por las elecciones intermedias. Necesita controlar la inflación, que incluso baje el precio de la gasolina. En estos momentos, el votante ya se acostumbró a ver
a pagar esos precios. Entonces, si en el corto plazo Donald Trump para las elecciones intermedias logra bajar el precio de la gasolina, el votante lo va a tomar como algo que Donald Trump logró y le puede dar votos. Y eso lo sabe Donald Trump. Por ese sentido, Donald Trump va a buscar como de lugar el acuerdo para que el precio del petróleo baje, además de que el precio del petróleo tardaría aproximadamente 15 días en bajar, o sea, tendría que estar 15 días de precio bajo para que se pueda notar esa reducción en el precio de la gasolina. Eso también es importante, porque si no, no lo va a sentir el consumidor. Entonces, las elecciones intermedias se acercan. Entonces, cerca de ellas, yo creo que va a lograr este acuerdo para que baje el precio y justo al momento de votar, el votante tenga fresca ese recuerdo por parte de que Donald Trump logró reducir los precios de la gasolina, porque así lo va a vender Donald Trump, así lo van a ver ellos, y para conseguir votos. Entonces, creo que esa va a ser un poco la estrategia. Y mientras tanto, pues ver qué pasa en el estrecho de Hormuz. Por eso Donald Trump dice que se va a cobrar peaje, que siempre no, que siempre sí. El acuerdo tal vez por eso lo está extendiendo, porque él sabe los tiempos de los votantes y sabe que es mejor que esté cerca del tiempo electoral que en esos momentos, estimado. Sí, 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 suena muy, muy estratégico y coherente, estimado, totalmente de acuerdo. Y seguramente buscará la mejor estrategia para podérselo vender a los votantes, de que fue su negociación, su intervención, la que ayudó a totalmente llevar a los precios del petróleo a estabilizarlos, e incluso sí llegaron a bajar más los precios que incluso antes de la guerra. Entonces, un acuerdo de paz duradero sí puede llevar incluso a precios del petróleo más bajos que incluso los que se tenían previos a la guerra, porque sí lo vimos ya hace unos días cuando se dieron estas declaraciones, pero habrá que esperar. Como siempre lo mencionamos aquí, por ahora sigue siendo volátil y pues pareciera que esta situación la tiene en sus manos Donald Trump con cada uno de sus estrategias políticas, estimado. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto, estimado, y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y bueno, imagínense esto. O sea, el sistema bancario tradicional que por años juró destruir a las criptomonedas, de repente decide que quiere copiar su tecnología. Sí, y es algo que ya está pasando ahora mismo. Exacto. Así que hoy vamos a hacer un análisis a fondo del criptomercado. Nuestro objetivo es explorar cómo los datos macroeconómicos están moviendo a Bitcoin, por qué los gigantes financieros adoptan blockchain y, pues, el impacto real de todo esto. Claro, porque para entender este juego de ajedrez, no podemos ver a las criptomonedas en un vacío. Tenemos que evaluar cómo la economía de Estados Unidos básicamente dicta el ritmo hoy en día. Y vaya que lo dicta. Vimos a Bitcoin dar un salto hasta los $65,500 hace poquito. Marcó un máximo de 3 semanas. Híjole, a ver, vamos a desempacar esto. ¿Qué tuvo que ver el índice de precios al productor de Estados Unidos con este brinco tan repentino? Pues tuvo todo que ver. Tuvimos una sorpresa con ese índice, que de hecho cayó un 0.3% en junio. La tasa anual quedó en 5.5%. O sea, la inflación dio un ligero respiro. Exactamente. Y como bien señaló el economista Mohamed El-Arian, estos números hacen que el mercado piense que la Reserva Federal pues ya no va a subir las tasas de interés con tanta agresividad. Claro, piénsenlo así. Tener la inflación alta es como ir manejando en la carretera con el freno de mano puesto. Salen estos datos alentadores, sueltas el freno. Totalmente. Y los activos de riesgo como Bitcoin simplemente aceleran libremente. Pero lo fascinante aquí es que, aunque soltemos el freno, la pista sigue teniendo curvas bastante peligrosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, analistas como Dan Crypto Trades ven un muro de resistencia muy fuerte justo en los $67,200.
Pero lo que más me llama la atención es la advertencia de Rec Capital. Ah, sí, leí algo sobre eso. Sí, Bitcoin se está acercando a su media móvil exponencial de 50 meses. Y eso es un nivel muy delicado en un mercado bajista. A ver, espera, pausa. Media móvil exponencial de 50 meses suena a examen de estadística. Tradúcenos eso un poco. Sí, suena complejo, pero básicamente esa línea representa el promedio de los precios de los últimos 4 años. Ok, 4 años, ajá. Y en un mercado a la baja, ese punto es el nivel de empate para muchos inversores que llevan años perdiendo dinero. Ah, claro. Entonces, cuando el precio por fin llega ahí, psicológicamente dicen, ya recuperé mi dinero, vendo y me salgo. Exacto. Por eso, históricamente, el precio choca contra ese nivel de 4 años y sufre unos rechazos muy bruscos. ¡Wow! De acuerdo. O sea, tenemos a Bitcoin luchando con su propia volatilidad y sus ciclos psicológicos. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque mientras vemos esa montaña rusa, la banca tradicional busca los beneficios de esa misma tecnología, pero sin los sustos. Así es, quieren la estabilidad ante todo. SWIFT, la red interbancaria global, acaba de lanzar un piloto usando blockchain para gestionar depósitos tokenizados. Y lo están haciendo junto a 17 pesos pesados como Citi, HSB, UBS. Es como ver al servicio de correo postal tradicional descubriendo la teletransportación, ¿no cree? Es una gran analogía. Si conectamos esto con el panorama general, pues imagínate que en lugar de usar la red de teletransportación pública y abierta que inventó Bitcoin, el correo está construyendo su propia máquina privada. Claro, para no perder su monopolio. Exactamente. La banca busca desesperadamente esa velocidad 24/7 de la blockchain, pero manteniendo bajo llave sus estrictos controles normativos. Es un intento por absorber la innovación. Quieren la magia, pero sin usar la varita de los cripto rebeldes, definitivamente. Y esa tensión entre lo institucional y lo público nos lleva a ver qué pasa cuando aterrizamos en el uso real. Como lo que pasa en las economías emergentes. Justamente, tenemos el caso de las remesas en El Salvador. Según el Banco Central de Reserva, el dinero enviado por criptobilleteras creció casi un 42% interanual a principios de este 2026. Sumaron unos 29.3 millones de dólares. Que es un salto enorme para ese sector. Sí, pero entonces, ¿qué significa todo esto? Porque sí, un 42% suena masivo, pero esos 29 millones representan apenas el 0.7% del total de remesas allá. Sí, es una fracción minúscula frente a los bancos. Entonces, con todo el impulso mediático que le dio El Salvador a Bitcoin, que solo sea el 0.7%, ¿no significa que la adopción real está fracasando? Es muy fácil ver ese 0.7% y descartar todo el proyecto, pero el salto del 42% es lo verdaderamente revelador aquí. Genuina. Enviar dinero internacionalmente por vías tradicionales es, pues, lento y muy costoso. Totalmente de acuerdo. Y que este canal alternativo crezca de esta forma, valida que la herramienta supera barreras reales para la gente, independientemente de que la banca tradicional siga acaparando la cuota del mercado por pura inercia. Me convences, sí. El crecimiento valida la utilidad real de la tecnología. Y para quienes nos escuchan, queremos dejar una reflexión abierta para que la analicen. Si titanes de la vieja escuela, como SWIFT, logran dominar estos pagos internacionales, operando rápido y a bajo costo, ¿sobrevivirá la necesidad de usar criptomonedas descentralizadas para las remesas? O si la banca tradicional terminará por absorber toda esa innovación para sí misma. Es la pregunta del millón para el futuro del sistema financiero. Así es. Regresamos con Brian y Rodrigo. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre Nubank. Nubank, estimado, pues ya recibió una autorización. La autorización para operar como banco en México deja de ser una SOFIPO, una sociedad financiera popular. Esta figura jurídica que la tienen muchas pues financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tienen esta figura. Bueno, Nubank funcionaba bajo esta figura de sociedad financiera popular, pues dejó de serlo, estimado, y ya recibió por parte del regulador la autorización para poder ser banco, y esto la apertura
pues va a poder aperturar una oferta más grande en sus productos y servicios financieros y va a competir ya directamente con los grandes bancos tradicionales y con un competidor fuerte que no tiene mucho que llegó, que es Revolut, que prácticamente llegó como banco y que ofrece sus servicios aquí en México. Platícanos, estimado, cómo lo puede ver el inversor, porque durante muchos años, llegaron a usar las cajitas como una opción. Este producto que ofrece Nubank, las cajitas como una opción para invertir y con una tasa de rendimiento muy buena que incluso superaba a los propios bancos, estimado. Así es, estimado. Es una cuestión interesante lo de Nu, que ya tiene pues el permiso ya la autorización para convertirse en banco, lo cual va a traer justamente creo que una revolución, pero vamos a ver Nu cómo lo logra y sobrellevar, porque pues aunque pareciera todo bueno, porque son varios puntos positivos, va a haber cuestiones y cosas importantes con las que su público se identifica y que pudiera no gustarle lo que a continuación viene. ¿Cómo es esto? Para empezar, vamos por los puntos positivos. Cambia su seguro del seguro Prosofipo por el seguro del IPAP, el cual el seguro del IPAP tiene más amplio, porque el IPAP se anda llegando cercano a los 3 millones de pesos, cuando el Prosofipo anda rondando los prácticamente 200,000 pesos. Entonces, por ese lado, Nu tiene una mayor protección al convertirse en banco. Entonces, en caso de que se declare en quiebra, que desaparezca, ahora sí que el ahorro de las personas tendrá una mayor protección en estos casos. Esto le va a permitir a Nu, también al ser banco, comercializar nuevos productos. Al tú ser Sofipo, pues tienes poca lugar de maniobra hacia dónde puedes comercializar. Con bancos se te abre todo el portafolio, cosa que creo que ellos quieren llegar, así como lo estaban haciendo en Brasil con hasta criptomonedas y demás. Van a poder acercar el mercado bursátil, acciones y demás a las personas. Entonces se puede beneficiar mucho, ¿no? Porque ya es la tercera de emisión de tarjetas, solo por detrás de Bancomer y Banamex, que pues son dos grandes bancos. Entonces ahí no ya tiene mucho cliente cautivo, pero y bueno, y los límites de depósito. Ahora ser banco va a aceptar mayor cantidad de depósitos que anteriormente. Entonces eso es positivo. ¿Cuál es el problema negativo a todo esto? Como Sofipo no tenía un beneficio fiscal en el cual en las inversiones de renta fija, las cajitas, no tenía retenciones hasta por un monto cercano a los 200,000 pesos. ¿Qué pasa ahora? Como ya es banco, esa retención es obligatoria. Y entonces, de por sí, las tasas de interés están bajando, están pagando una menor tasa. Entonces el mismo cliente lo ve que su tasa es menor, o sea que está recibiendo menos intereses, y de repente entonces ve tasas más bajas, y aparte a lo que ya le pagaba menos le restas su retención. Entonces la gente va a empezar a decir que esto no le conviene, que no es una inversión, porque ya cuando haces el comparativo, incluso en el mercado, que traían tasas muy similares por ser Sofipo, ahora como banco pues va a traer la misma tasa, pero después de impuestos va a ser menor. Entonces creo que por ahí le va a afectar, porque no sí ha sido ha sido una empresa, vamos a trabajar como empresa, no como Sofipo, no como banco, que se ha visto afectada por la reducción de la tasa de rendimiento. O sea, muchos sacamos no por las buenas tasas que daba, ahora que las está quitando por regulación, por lo mismo que el banco, que es banco, que el Banco de México está bajando las tasas. Se entiende por qué lo hace. Pues no ha perdido ahí donde empieza a perder clientes, empieza a perder interacción, empieza a perder gente que le deposita, gente que vierte su dinero, porque no está
ya no paga tanto. Hay otras personas que a lo mejor lo ven muy positivo porque no está llegando a lugares no bancarizados. Entonces gente que bancariza 5 o 10 mil pesos, pues y que aparte les paguen algo, pues lo ven muy positivo. Pero creo que el grueso de sus clientes, o al menos los que lo sacaron por ese lado, va a tener ahí un problema, ¿no? Creo que va a tener salida de liquidez, va a tener que cuidar eso y ver cómo evoluciona como banco. Entonces le da muchas cosas positivas, pero creo que una de sus principales cuestiones que tenía a favor lo va a perder o se vuelve menos competitivo por la cuestión de las retenciones, estimado. Sí, bien lo dices, estimado, este diferenciador que va a tener ahora siendo ya un banco con mayores obligaciones, obviamente, y también mayores obligaciones para el cliente. Y también, pues, tendrá el cliente un abanico de productos y servicios que antes no tenía. Entonces, creo que el usuario, yo creo que lo van a tener que ellos manejar mercadológicamente de manera muy cautelosa, porque el usuario tenía más de casi 6 años conociendo a Nubank en un aspecto, digámoslo así, como compañía de servicios financieros. Entonces, que de repente cambie, o sea, ofreciendo diferentes tipos de productos y servicios va a ser positivo, pero cuando vean también cuáles van a ser otro tipo de situaciones similares a la de un banco tradicional que está totalmente regulado y que tienes que también te retienen impuestos con la inversión, pudiera ser algo que lo resienta el usuario final. Te digo, habrá que ver cómo lo manejan mercadológicamente, cómo es que venden sus nuevos productos y servicios o cómo los introducen al mercado, porque al parecer todavía no introducen totalmente todo lo que pueden ofrecer y lo irán haciendo paulatinamente, pero lo cierto es que pues también es una estrategia comercial que tendrán que usar para que los usuarios no sientan cambios totalmente fuertes, que eso es lo que más asusta de repente a los consumidores, y más en este sector que es el sector financiero. Pues bien, estimado Rodrigo, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les publico información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradecemos que hayas estado con nosotros en esta tarde de miércoles. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Le recordamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales y también el podcast en todas las plataformas de música vía streaming y las 24 horas con encuentrodenegocios.mx, con el portal de noticias automatizadas, noticias de negocios, con toda la información que está sucediendo aquí y ahora en el mundo. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.